Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos este repaso informativo hablando del aumento de la demanda mundial de electricidad. En Cuba, apagones, racionamiento y un diálogo incierto con Estados Unidos. Les detallamos también aspectos del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos e India. En Japón, victoria aplastante de Takaichi. Más asuntos, avances en el plan de paz del conflicto en Ucrania. También nos fijamos en el comienzo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Trump firma un decreto por el que se extiende la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África hasta finales de año. Y terminamos hablando de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos que se celebran en el mes de noviembre. Abrimos página informativa hablándoles de la demanda mundial de electricidad que creció un 3% en 2025 en términos interanuales. De acuerdo a las estimaciones publicadas esta semana por la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de electricidad aumentará a una media del 3,6% anual en el periodo 2026-2030. En términos nominales supone un incremento de más de 1.000 teravatios hora al año, una variación significativa respecto al promedio registrado entre 2020 y 2025, con 750 teravatios hora aproximadamente. Este dinamismo se sustentará en la expansión de la actividad industrial, el mayor protagonismo de los vehículos eléctricos y el crecimiento de los centros de datos. Se calcula que China representará cerca de la mitad del incremento esperado de la demanda a lo largo del próximo lustro. En concreto, se estima que el aumento del consumo del gigante asiático en el periodo 2025-2030 será similar a la demanda total actual de la Unión Europea. En relación con la generación, las energías renovables representan más del 80% del aumento registrado en los últimos años. Como resultado, la producción de electricidad a partir de renovables a nivel mundial se sitúa actualmente en cifras similares a las del carbón, un hito que parecía impensable hace unos años. Esta tendencia se acentuará en los próximos ejercicios, mientras que la producción de renovables aumentará más de 5.000 teravatios hora durante el periodo 2025-2030. La generación a partir de carbón se prevé que se reduzca en unos 500 teravatios hora. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía prevé un ligero aumento de la producción de energía nuclear, alrededor de 430 teravatios hora, principalmente en China. Nos vamos hasta Cuba, donde la crisis energética se ha intensificado tras la ofensiva de Trump para restringir el petróleo que llega a la isla, con amenazas de aranceles a países proveedores. El gobierno cubano reconoce que el déficit está golpeando servicios esenciales y la economía. Díaz-Canel anunció un plan de contingencia inspirado en el periodo especial, los duros ajustes de los años 90 tras la caída de la URSS con apagones y escasez extrema, que incluye recortes, ahorro energético y medidas para reorganizar la vida cotidiana, como limitar la venta de combustible y reducir actividad presencial en universidades y eventos. En la calle, el deterioro se refleja en apagones prolongados, transporte colapsado y colas para conseguir combustible, con compras restringidas y un acceso cada vez más dolarizado, además de precios disparados en el mercado informal. En paralelo, se mantiene un contacto incierto con Washington. Cuba admite intercambio de mensajes, pero niega una mesa formal y condiciona cualquier avance al respecto a su soberanía. México, por su parte, ha frenado envíos de petróleo para evitar represalias comerciales, pero ha concretado ayuda humanitaria con el envío de cargamentos de alimentos y productos básicos y deja abierta la puerta a futuras fórmulas de apoyo. Nos fijamos ahora en el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos. Ese nuevo acuerdo, anunciado el 2 de febrero de 2026, supone mucho más que una simple reducción de aranceles. Representa una normalización estratégica de sus relaciones tras un 2025 marcado por fuertes tensiones comerciales y diplomáticas. Después de que Washington impusiera aranceles del 50% el pasado verano debido a las compras indias de petróleo ruso. El compromiso de la administración Modi de reducir drásticamente su dependencia energética de Moscú y adquirir productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares cierra un periodo de incertidumbre con su principal socio comercial. India además ve con este acuerdo cómo se reduce su arancel con Estados Unidos hasta el 18%, lo que le coloca al nivel de los más bajos frente a sus competidores en Asia, algo clave en sus aspiraciones de ser una potencia exportadora.
Los mercados han celebrado este reencuentro con un repunte en el sector industrial y tecnológico, aliviados al ver que la India prioriza la seguridad jurídica y el acceso a los mercados occidentales frente a las ofertas de acercamiento que Pekín había intentado lanzar durante los meses de fricción con Washington. El acuerdo llega una semana después de que se firmase el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que indica que el gobierno de Modi posiblemente utilizó el éxito del pacto con Bruselas como palanca para forzar a Estados Unidos, que al ver que las empresas europeas iban a gozar de acceso preferencial y reducciones arancelarias drásticas, seguramente aceleró la firma del acuerdo. Más cosas. Japón. La victoria de Sanae Takaichi en las elecciones generales de este pasado 8 de febrero marca un hito histórico, no solo por convertirla en la primera mujer en liderar la nación nipona, sino por la contundencia de una supermayoría que otorga al Partido Liberal Democrático un mandato sin ataduras para ejecutar un giro conservador profundo. El PLD y su aliado, el Partido de la Innovación de Japón, Oishin, han pulverizado las encuestas al superar los 300 escaños, una legitimidad que Takaichi buscaba desesperadamente tras un inicio de mandato marcado por la salida del centrista Komeito de la coalición gubernamental. En el plano económico, su triunfo supone el renacimiento de una versión reforzada de Abenomics, con la promesa de una expansión fiscal masiva y un mayor gasto público para combatir el alza del coste de la vida. Si bien la bolsa ha celebrado con subidas la contundencia de la victoria, los mercados de deuda muestran cautela ante el posible aumento del déficit y el fantasma de la inflación. Geopolíticamente, la Dama de Hierro de Japón ha enviado un mensaje de firmeza. Su agenda incluye una postura mucho más dura frente a China, especialmente respecto a la defensa en Taiwán, y un refuerzo de la alianza de seguridad con los Estados Unidos, lo que, sumado a su intención de reformar la Constitución pacifista, sitúa a Japón en una trayectoria de reequilibrio militar que redefine el tablero de poder en el Indo-Pacífico. Analizamos ahora los detalles del conflicto en Ucrania y de los avances en el plan de paz de este conflicto. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia prosiguen de forma favorable en Abu Dhabi, impulsadas por la administración de Donald Trump, que busca cerrar un acuerdo definitivo antes de junio. Con la mediación de figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff, las delegaciones trabajan en una propuesta de 20 puntos que contempla la congelación del frente en Zaporilla y Jersón, la retirada rusa de zonas como Kharkov y Sumy y la renuncia de Kiev a la OTAN a cambio de garantías de seguridad internacionales, entre otras cuestiones. Sin embargo, según el presidente ucraniano Zelensky, aún persisten obstáculos irresolubles como la exigencia rusa del control total del territorio del Donbass y la falta de consenso sobre la central nuclear de Zaporilla. Los recientes ataques rusos a la red eléctrica contradicen las promesas de tregua de Rusia que respalda Washington. Además, en Kiev ha generado inquietud el llamado paquete Dmitriev, un presunto canal bilateral entre Estados Unidos y Rusia que incluiría acuerdos de cooperación entre ambos por valor de $12.000 millones y que Ucrania teme que derive en concesiones sobre su soberanía. Se espera que la próxima semana las delegaciones se reúnan nuevamente en suelo estadounidense, probablemente en Miami, para continuar con el cronograma propuesto por Washington. Más noticias. Comienzan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El 6 de febrero tuvo lugar en Omán la primera ronda de negociaciones entre estos dos países. Las conversaciones se realizaron de forma indirecta a través de intermediarios omaníes. Washington ha establecido como requisitos el fin del programa nuclear, la interrupción del apoyo a milicias en terceros países, la reducción del arsenal de misiles balísticos y el cese de la represión interna. Por su parte, Teherán pretende limitar las negociaciones únicamente al ámbito nuclear. En este contexto, Qatar, Egipto y Turquía han planteado una propuesta intermedia que incluye la suspensión durante 3 años del programa de enriquecimiento de uranio. Posteriormente, el grado de enriquecimiento se limitaría al 1,5%, transferir a un tercer país los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, detener el envío de armas y tecnologías a los grupos armados no estatales de la región y el compromiso de no utilizar el arsenal de misiles balísticos. De momento, ambos países han evitado valorar en público su postura al plan propuesto por los intermediarios. Se espera que en las próximas semanas se celebre una segunda ronda de negociaciones. Mientras tanto, Estados Unidos ha continuado reforzando en la última semana su presencia militar en la región con el despliegue de cazas de combate, aviones cisterna y sistemas de intercepción de misiles, entre otros.
Nos fijamos ahora en África porque el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un decreto que extiende la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África hasta finales de año. Una medida rodeada de incertidumbre. Promulgada en el año 2000, la AGOA ofrecía acceso al mercado estadounidense libre de aranceles y cuotas a miles de productos de 32 países africanos. El acuerdo tenía una duración inicial previsto de 25 años y la administración Trump decidió no renovarlo cuando llegó a su fecha límite en septiembre de 2025. Esta decisión puso en peligro cientos de miles de puestos de trabajo en el continente africano, particularmente en países cuya industria estaba muy especializada en bienes de consumo dirigidos al mercado estadounidense, como es el caso de Lesoto y su industria textil. Varios defensores de esta política consiguieron que el Congreso finalmente autorizara una extensión que ahora Trump ha aprobado con efecto retroactivo. La medida ha sido muy celebrada por los exportadores africanos, ya que aliviará importantes presiones arancelarias. De todas formas, todos los países africanos se enfrentan hoy en día a aranceles más altos como consecuencia de las medidas tomadas en el llamado Día de la Liberación. A ello se suma que el carácter cortoplacista de la prórroga no apacigua la incertidumbre que rodea las relaciones comerciales entre Estados Unidos y África, dificultando las inversiones a largo plazo y favoreciendo que los gobiernos africanos busquen nuevos socios comerciales. Terminamos este tiempo de información en Estados Unidos y con la vista puesta en las elecciones de medio mandato de noviembre. En ellas, el Partido Republicano se juega a seguir manteniendo el control de ambas cámaras del Congreso. Según las tendencias históricas, es probable que Washington regrese a un gobierno dividido, ya que el partido del presidente suele perder escaños en estas citas, que funcionan como un referéndum sobre su gestión. Sin embargo, la estrategia republicana se apoya en un agresivo rediseño de distritos electorales, una práctica conocida como gerrymandering. Estados como Missouri, Carolina del Norte, Ohio y Texas ya han creado 9 nuevos distritos que se espera pasen de manos demócratas a republicanas. El rediseño de distritos, sumado a la clasificación demográfica de la población, ha provocado que haya menos escaños competitivos en juego que en años anteriores. Además, el presidente, que recordemos sigue sin reconocer los resultados de las elecciones de 2020, ha instado a los republicanos a nacionalizar las elecciones y tomar el control de la votación en al menos 15 lugares estratégicos para influir en la cita de noviembre. Pese a ello, los republicanos enfrentan un escenario mixto. Mientras la baja popularidad de Trump complica lograr mantener la Cámara de Representantes, el mapa del Senado les favorece. El gran interrogante reside en si, en el caso de un resultado muy ajustado, las instituciones y el sistema electoral aguantarán la presión ante las acusaciones de fraude electoral que se esperan por parte del presidente. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.